Bien, con el saludo correspondiente, entonces empezamos ya el tema que nos ocupa, referente a necesidades básicas y agronomía del riego, ¿no? Esto básicamente es muy importante para poder después enfilar hacia el riego por goteo y riego por aspersión. Sin esto no podemos unir, porque el riego está basado en la parte hidráulica y en la parte agronómica. Son los dos brazos del riego. Bien, cuando nosotros en una parcela cualquiera, en el terreno, sacamos una probeta, o sea, una muestra, ¿ya? No, una muestra mejor inalterada, o sea, que la sacamos tal como está, ya sea una probeta cilíndrica o una en forma de paralelepípedo, podemos encontrar este tipo de esquema, lo que se llama el intervalo o umbral de humedad del suelo, IDH o IHD. No es el impuesto a los hidrocarburos, ¿no? Intervalo de humedad, así se llama. Entonces, ¿cómo se enfoca esto? ¿Cómo está el suelo en sus condiciones naturales? Fíjense, desde la superficie, ahí está el límite superior del IDH y abajo el límite inferior del IDH, ¿no? Esta probeta puede estar de esta forma conformada. Cuando el agua llega hasta la superficie, cuando estamos ya en el punto de inundación, o sea, cuando ya se ha hecho charco, se dice que estamos en la capacidad de cambio. ¿Ah? O sea, el agua ha saturado totalmente el suelo. Ya vence su capacidad de soporte de los poros y el agua ya ocasiona vaso, como decimos, ¿no? Charcos. Pero resulta que empieza una sequía, empieza sol, 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 y el agua empieza a bajar interior del suelo. Entonces se produce lo que se llama el déficit de agua en el suelo. Por eso es DAS, déficit de agua en el suelo. Esto obviamente va a depender del tipo de suelo, más o menos, ¿no? Hay suelos que tienen una capacidad mayor que en otros para la evaporación del agua que contiene. ¿A ver? ¿Ok? Pero resulta que sigue bajando el agua. Ya, mucho, mucho, ya hasta un punto donde ya ha llegado lo que se llama a un límite. Ese es el límite que se llama NAP, nivel de agotamiento permisible. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahí nomás podemos soportar sin regar nuestros cultivos. En el peor de los casos, hasta el NAP. ¿Ya? Hasta ahí. De ahí para abajo, sí o sí tenemos que regar. Sí o sí. ¿Podíamos regar antes? Podíamos. Pero de ahí para abajo, sí o sí. Porque cuando se llega, y si no regamos y sigue la sequía y el suelo sigue evaporando, hay lo que se llama una evapotranspiración, vamos a llegar a un punto donde ya es el nivel de muerte, diríamos, ¿no? El punto de marchitez. Las plantas de ahí para abajo ya están muertas por más que las riegues. Empiezan a marchitarse, a caerse las hojas, ya no sirve de nada regarlas. Habrá que ponerles una lápida, que en paz descanse este cultivo. Nada más. Entonces, este esquema, si ustedes lo captan, es muy importante. Nos marca el comportamiento de un suelo en relación al agua que contiene, porque un suelo con más agua o con menos agua tiene distintos comportamientos. ¿Ven? Porque si no se evaporara el suelo, o ¿qué tal si siempre conservaría su humedad? No necesitaremos regar. Entonces, la evapotranspiración, que es una suma de la evaporación del suelo y de la transpiración de las plantas, se llama evapotranspiración, que va a ser muy importante, es la que ocasiona que reguemos, es la contraposición del riego. Es más o menos como la deshidratación de una persona. ¿Ve? Cuando uno se deshidrata, pierde líquidos, por ejemplo, la diarrea o la sudoración excesiva, etcétera. ¿Qué hacen los médicos? Te meten riego por goteo. En realidad, te meten suero a las venas, te hidratan. Ya ves, igualito aquí. Nosotros somos las plantas, ¿no? Los médicos son los técnicos, ¿no? Y el suerito no es más que el riego. Todo. Eso es una comparación que yo siempre hago. ¿Ya? Entonces, ese es el intervalo o umbral de humedad en el suelo. A tomarlo muy en cuenta.
Ahora hay algunas particularidades que vamos a ir viendo aquí, que las tienen ahí. Cuando hablamos de la capacidad de campo o capacidad de retención del agua, tenemos que hablar básicamente de la propiedad de los suelos que tienen para retener el agua en porcentajes. Y aquí se les ha puesto una tabla indicativa aquí así. Suelos arenosos, 6%. Claro, sus poros son abiertos y el agua más fácil se evapora y el suelo se seca. Y miren, estos suelos ligeros, 10 a 15%, son suelos más que ya es arcilla, por ejemplo, mezclada con arena, arena con limos, etcétera, o arena con suelo blanco arenoso, etcétera. Y los suelos medios, estos son los típicos de la agricultura, ¿no? Los suelos francos, de 20 a 25% para retener su capacidad de retención del agua, para las redundancias. Y los suelos pesados como las arcillas, ¿no ve? Estos miden 35-40%, tienen mayor capacidad para retener el agua, pero una vez que los pierden, también tienen la peor capacidad para humedecerse, porque son impermeables. Eso en cuanto aquí, cuando hablamos ya del límite superior en la capacidad de campo. Y en el límite inferior, en el punto de marchitez, como están viendo en esta probeta, también se manifiesta el punto de marchitez por porcentajes. Y ahí están de nuevo las cuatro grandes familias, sin entrar en particularidades de suelos, que hay muchísimos. ¿Ya? Los agrónomos tienen clasificaciones muy especiales de suelos, ¿ya? Por distintos tipos, y estas son sus familias. Pero ahora hay abundante literatura en la Biblioteca Universal, que es el Internet, donde ustedes pueden hallar la capacidad de campo, ¿no? Y el punto de marchitez de cualquier tipo de suelo. Esta es una guía. Suelos arenosos, miren, 2% para marchitarse. Suelos ligeros, 6%. Suelos medios, 9%, y suelos pesados, otra vez, 18%, con mayor porcentaje para el punto de marchitez. ¿Ah? Entonces, a tenerlo en cuenta como una guía, una guía. ¿Por qué creen que en los suelos arenosos hay ciertos cultivos que pueden dar y otros no? Porque no están hechos estos cultivos para estos suelos arenosos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la yuca va a dar bien, la mandioca, suelos arenosos, pero el maíz, la caña, no, ¿no? Porque requieren mayor retención de humedad. A ver, también la mandioca o yuca va a tener aireación, va a tener, de por sí el cultivo retiene en sus raíces la humedad, no necesita tanto del suelo como los otros. Bueno, en cuanto a la textura, aquí abajo tengo también otra guía, basándome en el intervalo de humedad, IDH o IHD, que es lo mismo, ¿no? Aquí están otra vez estos suelos de las grandes familias, pero ya aparecen algunos otros. Arenoso, franco arcilloso y arcilloso. Son los más comunes en la agricultura. Y este, el IHD o IDH, milímetros de agua por metro de profundidad del suelo. Es otra guía. Miren, en milímetros, 70 a 100 milímetros de agua por metro de profundidad en suelos arenosos. Y va creciendo. 90 a 150, franco arenoso. 140 milímetros a 190, franco. Es el suelo ideal para agricultura. Franco arcilloso, 120 a 220 milímetros. Y el arcilloso, el más pesado, de 200 a 250. ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, a tenerlo en cuenta, estas guías muy importantes que nos van a servir siempre a nosotros para lo que estamos viendo, ¿no? Ya. Bien. Ahora, es importante relacionar la parte hidráulica con la parte de la humedad y la parte del agua en el suelo, ¿no? Y aquí tenemos que ver y analizar lo que es el ciclo hidrológico de las aguas. Y hay que se llama una igualdad que se utiliza en términos ingleses. El input igual al output. O sea, lo que entra es igual a lo que sale en la naturaleza. ¿Qué es lo que entra en cuanto a agua se refiere? Por ejemplo, la lluvia.
¿Lo ven? Aquí estamos viendo con flechitas en el esquema este proceso. Lo que nutre de agua al suelo es la lluvia. ¿Lo ven? Es la entrada que ocasiona que el agua, ¿no?, tome algunas direcciones. Por ejemplo, aquí pueden ver mayor detalle lo que pasa con el agua de lluvia. Una vez que las nubes se llenan de gotitas de agua, se vuelven pesadas, cae la lluvia. Una parte del agua se va por las pendientes, lo que se llama la escorrentía, a los ríos, lagos, mares. ¿A ver? Y otra parte se infiltra al agua subterránea, lo que forman los acuíferos, en las zonas de fisuradas, zonas de fallas y en las zonas de carga de los acuíferos, ¿no? El agua penetra a las plantas y de ahí hacia abajo a unas capas porosas que conducen y retienen agua como capas del suelo. ¿No ve? ¿Listo? Esos son los acuíferos, del cual nos podemos perforar y sacar agua después, ¿no? Pero y el sistema inverso es la evaporación del suelo. Cuando ya ha dejado de llover empieza lo que nosotros llamamos la resolana. Es el término medio. En Santa Cruz, en nuestros medios decimos la resolana. Y esa es la evapotranspiración, que es el conjunto o la suma de la evaporación del suelo y la transpiración. Hace que el agua se torne de nuevo a las nubes. Por eso es un circuito. ¿Ya? Este es el malo de la película, esta evapotranspiración. Cuanto más fuerte es, más obligación de regar tiempo corto. Y eso ocasiona la sequía, ¿no? Eso ocasiona la sequía, que el agua se vaya y la humedad que queda en el suelo es mínima hasta que al final las plantas empiezan a secarse. ¿Ok? Ese es el ciclo hidrológico. Es una cosa muy bonita. Obviamente es ideal, ¿no? No va a cumplirse 100% exactamente porque hay pérdidas, ¿no? Hay pérdidas. Hay otros fenómenos que están estudiándose, implícitos que todavía no los conocemos, especialmente con el cambio, ¿no? Con el cambio climático que tenemos ahora, se están cambiando, estamos alterando este ciclo. El hombre es un ser dañino que está alterando este ciclo. Ejemplo, ¿no?, los gases, ¿no? Todo lo que los gases de los vehículos, todo, está perforando la atmósfera, ¿no? Entonces estamos teniendo ya rayos ultravioletas, rayos dañinos, que no solamente van a dañar el ambiente, sino a las personas y a los animales. Y ahora eso tenemos que estudiarlo, porque ya está cambiando incluso el ciclo estacional. La primavera ya no cae como primavera, ya se ha recorrido el invierno igual, etcétera, etcétera. Estoy seguro de aquí a unos años vamos a tener que mover las fechas históricas del inicio del verano, del invierno, de la primavera. Ya no es tal. Hasta las fechas de cultivo ya están cambiando, porque este ciclo ha sido alterado. La tala indiscriminada de árboles también. ¿Lo ve? La contaminación de los ríos también. Todo eso está alterando el hombre, que nos digo, el ser mucho más dañino. Yo les doy un ejemplo clásico que siempre veo yo. Chuquisaca y Tarija. Las minas de Potosí, si bien traen progreso, dinero, etcétera, nos traen ecológicamente casi cada año el mismo mal, la contaminación del río Pilcomayo. Allá no hay control, o es mínimo. Tienen los famosos diques de cola, donde utilizan materiales pesados como el mercurio, el plomo, para lavar los minerales, y no son más que atajados. Cuando hay lluvias grandes, esas minas, ¿no?, rebalsan las aguas de los diques de cola y se van al río Pilcomayo con los afluentes. Y adiós peces y todo lo que es el Pilcomayo. Y créanme, están matando al río Pilcomayo, ¿no? Están matando. Argentina y Paraguay ya se han dado cuenta y ellos ya tienen sus grandes granjas donde ya tienen peces ellos, ¿no? Ya, no les importa los peces del río, pero vayan a Villamontes, cómo sufre la gente, y río arriba, igual. Es un drama. Es un ejemplo del cambio del ciclo hidrológico. Y muchos más que podemos hablar, hasta de nuestro río Piraí. Bien, no sé si hay alguna pregunta aquí, como tenemos ahora bastante tiempo.
si tienen alguna pregunta antes de seguir adelante. Quiero que quede bien clarito todos estos temas conceptuales antes de entrar a las fórmulas. Pregunta, ¿dónde están mis 22 alumnos? Nadie. O el frío los está teniendo como pollitos. Pregunten. ¿No les llama la atención esto del término de evapotranspiración? Que yo les comparé incluso como un término jocoso con la diarrea. Pero la evapotranspiración es obviamente. Alguien me decía, la helada, la nevada, ingeniero, no son parte también del ingreso del agua del cielo como el input. Cierto, son también, pero no son en términos genéricos o en líquidos. Obviamente se van a derretir en los sólidos esos de la helada, la nevada, y van a conformar también el líquido elemento agua que ingresa al suelo. También es parte del input. ¿Ya ve? Por eso las grandes zonas agrícolas al borde de los nevados que tienen, son prósperas, porque años redondo el agua fluye de esos nevados. Hay una humedad ambiental ahí. Lo mismo ocurre en zonas de represas. Se crea un microclima porque el agua que tiene la represa crea un ambiente más húmedo, ¿no ve? Hace que la evapotranspiración sea menor. ¿Ya ven? Bueno, si no hay más preguntas, ni modo, seguimos avanzando, como se dice, a toda mecha. Bien, entonces vamos a seguir adelante con este mi PowerPoint, hablando de esto que ya hemos tocado. Ahora ya, empezamos ya a hilar más fino. Vamos a hablar de la evapotranspiración, cuyas siglas son ET o también ETP, ¿ya? Y aquí nuevamente he puesto un esquemita aparte de una plantita ya, a la izquierda y también a la derecha otra plantita, de ese comportamiento. Fíjense aquí, la lluvia. Ya, si quiere puede agregarlo helada, nevada más ahí, ¿no? Ya, ingreso. ¿Ve? Y en contraposición, la transpiración de las plantas y la evaporación del suelo. T, transpiración y E, evaporación del suelo. Y eso es la ET, la suma de esos dos. Porque descubran ustedes que las plantas habían sabido sudar. Sudan. Y con el calor, ese líquido que suda se evapora. Nosotros nunca hemos visto una planta sudar, ¿no? O ustedes han visto. Pero no, pero sudan. ¿Ya? Cuando esta ET ha superado a la humedad ambiental ocasionada por la lluvia, hay que regar. Ahí está, ya estamos poniendo. Y cuando regamos, hay una parte que va a ir a las raíces, ¿no? Y eso es el agua útil que queda en las raíces. Y otra parte, ¿no? Que pasa más allá, que no se llega, hay un flujo lateral y hay un drenaje profundo, ¿ya? Porque esto es una partecita del ciclo hidrológico. Y aquí está un poquito más concreto ya relacionado a la evapotranspiración. La evapotranspiración del suelo más la transpiración de la planta hace la evapotranspiración. Eso es la contraposición para el riego. ¿Ven? Va a llegar un momento en el calendario de riego, vamos a ver si hoy día nos da el tiempo, que sí o sí hay que regar. De ahí para adelante ya no hay remedio. ¿A ver? Es como el médico dijo, este señor ya ha perdido tanto, se ha deshidratado tanto, hagamos lo que hagamos, ya se va a morir. Es igual. En el ser humano pasaron 3 días de deshidratación fuerte, y es muy difícil, ¿no? Salvarlo. Igual aquí. Bien. Entonces, vamos a hablar ya de aquí en adelante siempre de la evapotranspiración. Y aquí les pongo una tablita también guía, porque esto hay que sacarlo del laboratorio. En agronomía ellos lo sacan para cada proyecto, hacen sus muestras y hacen sus estudios. Y esto es una guía. Como se dice, a nada, nosotros que no somos agrónomos, ¿no? Nos va a servir de mucho.
La evapotranspiración se lo mide como lámina, como si fuese lluvia, milímetros día. Miren, aquí está el clima, la temperatura promedio, la humedad relativa promedio, y aquí está la evapotranspiración en milímetros día promedio, día. ¿Ya? En un clima fresco, húmedo, donde la temperatura promedio es menor a 20 grados y la humedad relativa mayor a 50%, la evapotranspiración 2,5 milímetros día. Y así, fresco, húmedo, menor a 20 grados, menor a 50 grados suele ser la humedad relativa ambiental, y esto es 3,5 milímetros día ETP. Y así va, moderado seco, moderado húmedo, cálido húmedo, ya, entre moderado húmedo y cálido húmedo, ya estamos ahí en Santa Cruz. Nosotros estamos aquí, entre esos dos. La humedad ambiental, por ejemplo, entre 30 y 38 en nuestro medio es mayor o igual a 50% de humedad. En invierno, incluso tenemos inviernos húmedos. Tipo noviembre, el famoso verano de San Andrés, en Santa Cruz, es de la máxima sequía. Ahí sí podemos bajar en humedad ambiental, pero casi nunca vamos a llegar a menos de 50. Entonces, nuestra evapotranspiración es alta. Va a estar entre 5 y 6,3. ¿Ya? Y cálido seco es el típico suelo chaqueño, ¿no? Ahí es mayor la evapotranspiración. Pongamos Camiri, Villamontes, todo. Nuestro suelo chaqueño empieza ya más allá de Pedro Lorenzo, ¿no? Ahí. Y terminará en la Argentina. Muy cálido húmedo, obviamente, tipo Pando, las llanuras amazónicas, todas esas cosas, ¿no? Y muy cálido seco, desértico, ¿no? Como las lomas de arena, parecido, ¿no? Zonas donde ya haber soportar una temperatura mayor a 38 grados, porque a 40 grados empieza a hervir el agua. Entonces estamos hablando de una zona muy desértica, ¿no? También tenemos partes en Sochaco, en la frontera con el Paraguay, así. ¿Ya? ¿Está bien? Es una guía entonces. Ahora, aquí a la derecha ven ustedes cómo podemos hallar la evapotranspiración con fórmulas. Ahí dice ET igual a evapotranspiración de referencia, ETR, que depende del clima, o el coeficiente de cultivo KC, que depende del cultivo. ¿Ya ven? O sea, esta evapotranspiración depende de estos dos factores grandemente. No depende de otra cosa. Entonces, a considerarlo y no olvidarse que así va a ser, ¿no? Así tiene que ser. Y ahí está su fórmula. Hay varias formulitas, yo estoy pasando las más, las más conocidas y las más entendibles, porque hay otras más complicadas. Decimos, por ejemplo, que la evapotranspiración de referencia ETR, a veces la llaman ET0, ET sub 0, ¿ya? Es Kp por ET por FA en milímetros día, ya ve, como lámina. ¿Qué es Kp? De 0,60 es un factor. Depende mucho del coeficiente del tanque de evaporación, del evaporímetro. Ya, ese es una especie de cilindro que tiene este factor que viene desde fábrica, de acuerdo al tipo de cilindro. Se lo lee de ahí. Eso se lo lee en las estaciones climáticas meteorológicas. Nosotros teníamos al frente ahí, en el garaje de la Facultad UNA, si ustedes lo ven. Creo que ya no está operando. ¿Ya? ¿Y qué es ET o ETP? Es SETR o ET0 por el CASI o el coeficiente de cultivo, tal como está aquí. ¿Ya? Ahí está. Este coeficiente de cultivo lo vamos a ver en tablas que están normalmente en función del tipo de cultivo, como dice su nombre, y las propiedades de las raíces. ¿Ya? Cada cultivo tiene, el maíz tiene su CASI, la papa, el frijol, todos tienen. Y el FA es factor de ajuste, este de aquí, en ETR. 1,10 si ETR es medida en otra cuenca o lejos del proyecto. Y en nuestros países es usual. Lo lindo sería que en cada cuenca tendríamos una estación climatológica meteorológica, ¿no? Qué belleza. Pero no, somos un país desorganizado y así estamos en eso. ¿Ya? Entonces, bueno, normalmente nos vamos a poner 1,10 nosotros. Si me dicen, sí, a su lado hay una estación meteorológica, nos olvidamos del FA y es 1. 1. ¿A ver? Porque los datos van a ser exactos los datos.
En cambio, ahí, al poner 1.10, estamos dando un margen de error. Ahí ya me está dando miedo. Su conexión es inestable, dice. Ojalá no se nos corte, como anoche. Anoche tuvo muy inestable la señal. ¿Ya? Entonces, si estaríamos en una parcela donde tenemos su estación climatológica, meteorológica al lado o cerca, este EVA es, perdón, 1, no 0. ¿Ya? Se mayor en 10%, por eso 1.10, cuando la parcela es lejana. Por ejemplo, estamos queriendo cultivar, qué sé yo, en Pailón, por decir, ya no, en San Ramón, digamos. Y nuestra estación climatológica está en Pailón, ¿no ve? Ya está lejos eso, ¿no? Se puede hacer 1.10. O incluso se hacen estudios, ¿no? Ahora han salido pequeños maletines como maletas, estaciones climatológicas portátiles que están conectadas vía internet, son una belleza. ¿Ya? Bien, aquí terminaremos nuestro primer video antes de seguir adelante porque aquí la necesidad hace que grabemos cada media hora para mandarlos por internet mediante